Muy bien, pues ya está iniciando la grabación de esta conferencia a cargo de la doctora Genoveva Flores Quintero. Me voy a permitir, doctora Genoveva, leer brevemente su ficha curricular. La doctora Genoveva Flores es doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana, donde obtuvo la mención honorífica. Maestra en Historiografía de México por la UAM Azcapotzalco y licenciatura en Periodismo y Comunicación Colectiva por la UNAM. En la actualidad se desempeña como profesora de Educación Continua de la UAM Coajimalpa, tutora en línea en el SUAYED, en la UNAM SUAYED de Ciencias Políticas, ¿verdad? Sí. Y fue profesora del Tecnológico de Monterrey de 1999 al 2018, profesora de la Universidad del Claustro de Sor Juana del 1993 a 1997, profesora adjunta en la UNAM, en la FES Acatlán de 1986 al 88. Ejerció el periodismo por 15 años en periódicos como El Día, Excelsior, Uno más Uno, El Financiero, La Vanguardia de Monclova, El Financiero de Sonora, en la agencia Interpress Services, y hasta antes de la pandemia fue corresponsal de la revista Estrategia y Negocios en Centroamérica. Actualmente elabora memorias familiares y es fundadora de Rememora. Doctora Genoveva, muchas gracias. Adelante. Sí, gracias por la invitación, maestro Marco. El doctor Marco y yo tenemos así como ya muchos años de ser amigos y cómplices en distintas investigaciones que han sido muy bonitas. Yo estoy como desde hace 10 años así totalmente abocada a la investigación. Eh, y como decía, en la UAM soy profesora en educación continua y doy ahí varios cursos de metodología de la investigación. Entonces, entiendo que es de su interés porque están haciendo tesis que hablemos como de cosas. No voy a, de cosas que, como en estos cursos, no voy a ser aburrida la presentación, es decir, no voy a poner una presentación, sino les voy a hablar, digamos, como de lo menos esquemático de la investigación, de lo que tiene que ver con las razones por las que eh, una persona decide hacer un doctorado, ¿no? Entonces, voy a empezar con una anécdota, como lo dice una técnica didáctica que es muy interesante, que es la educación con imaginación. Entonces les voy a contar una pequeña historia. Estaba yo haciendo mi maestría y pues al mismo tiempo estaba yo criando a mi hija que era muy pequeña, o sea, tenía un poquito, como 2 años para cuando eso sucedió. Entonces, pues la llevaba yo a una alberca, 2 o 3 años, porque sí, como 3 años. La llevaba a una alberca porque le estaban enseñando a nadar, ¿no? Entonces, había un lugar donde nos poníamos todas las ñoras, ¿no? Todas las mamis ahí a ver cómo era la clase. Y resulta que la alberca estaba como muy próxima a su escuela y muy próxima a Polanco. Así que la gran mayoría de las señoras que estaban ahí junto conmigo en esas como gradas eran judías, ¿no? Entonces, como un ojo al gato y otro al garabato, pero sí quiero decir que la maternidad combina muy bien con estudiar un posgrado, ¿no? Si te sabes organizar. Entonces yo llevaba mis lecturas, ¿no? Entonces en mis lecturas, o sea, veía así todo bien en la clase y pues a mis lecturas, ¿no? Y otra vez y a mis lecturas, ¿no? Entonces, y eso hacía tras clase, hasta que se me acercó una de las judías, ¿no? Que estaban ahí observando, o sea, que me había observado durante mucho tiempo de lo que yo hacía. Y me dice, oye, ¿tú por qué lees tanto? Y, y le dije, bueno, es que estoy estudiando un posgrado.
¿qué es eso? Eran judías ortodoxas. ¿Qué es eso? Ah, bueno, una maestría, estoy estudiando la maestría en historiografía, entonces, pues se lee mucho, ¿no? ¿Y para qué la estás estudiando? ¿No? Así empezó así como una niñita. Y yo, bueno, pues es que soy profesora, entonces todo eso te va capacitando para ser mejor profesor. Y que me hace la pregunta más judía de la historia de las preguntas, ¿no? En esa alberca. ¿Y vas a ganar más dinero con eso? Y yo me volteé y con toda la naturalidad del mundo le dije, ah, sí, eventualmente es probable que gane más dinero, pero no estoy ahí por eso. Y me dice, entonces, ¿por qué? Mira, hacer una maestría es como tener un amante, pero light. Y abrió tremendos ojos, ¿no? Y entonces me dice, ¿cómo? Sí, 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 te da todo el placer del mundo, pero ninguna dificultad. Se quedó totalmente pasmada, no entendió nada de lo que le había dicho. Claro, era una judía ortodoxa que estaba muy orgullosa de haber concluido su prepa antes de casarse. Pero en el fondo, y eso es de lo que les quiero hablar, hacer un posgrado conlleva una gran carga de pasión intelectual, de, de, una curiosidad intelectual que solo desarrollamos quienes hemos leído mucho, quienes nos dedicamos a la docencia. Bueno, sí han contado personas que son autodidactas y que han leído mucho, que su casa está llena de libros impresionantes, ¿no? Y que siempre los ves leyendo. Entonces, todas las personas de los libros, tenemos desarrollada una curiosidad intelectual muy profunda. Porque en el fondo, hacer una tesis, desde que haces la tesis de licenciatura, pero la de maestría y la de doctorado, es preguntar de una manera, digamos, de una manera, no quiero decir inteligente, sino de una manera como muy profunda, de siempre preguntarte cosas, ¿no? Entonces, si tú le preguntas a cualquier investigador, en qué momento se decidió por su tema de tesis o su tema de investigación, si ya pasó por el doctorado, descubrirán que muchos de los temas de las tesis, digamos, te vienen a la mente como investigador o como investigadora de la manera más cotidiana, ¿no? Puede ser que estés haciendo algo tan mecánico como lavar trastes, ¿no? O lavar el patio de tu casa o así. Pero, ¿qué quiere decir? Que tu mente está tan entrenada a ver el mundo fuera de la caja que siempre está pensando, siempre tiene, digamos, vamos a decirlo en términos muy coloquiales, la ardilla siempre se te está girando. No importa que que estés haciendo algo tan cotidiano como regar las plantas. O sea, esa curiosidad intelectual siempre está presente, ¿no? ¿Y de qué se alimenta la curiosidad intelectual? Bueno, se alimenta no solo de los libros de tu disciplina, sino de una gran cantidad de libros que tienen buenos títulos, ¿no? Entonces, una vez yo compré un libro que resultó fantástico, que es la gente de la ñ, ¿no? ¿No? ¿Cómo que de la ñ? Sí, y era la historia de los hablantes del español. No saben qué libro tan interesante. De cómo hablamos el español en México, cómo hablamos el español en Argentina y por qué, ¿no? O sea, es un libro muy bonito. Y y
y yo no estudio la lengua, o sea, no lo estudio. Y luego también tuve un libro así maravilloso, ¿no? Que es Más allá del herrumbe, ¿no? Era un libro de difusión de la ciencia maravilloso que trataba de los óxidos de los metales, ¿no? Por eso se llamaba Más allá del herrumbe. Entonces hay libros que cuando tú estás en una librería te hacen ojitos, ¿no? Y también, o sea, como les digo que cuando estaba estudiando la maestría estaba también creando a mi hija, enseñándole justamente a amar a los libros. Y había unos libros infantiles así chiquititos de un autor japonés que se llama Taro Gomi. Y la cosa maravillosa de los libros, de esos libros, era que todos tenían un agujero, ¿no? Entonces, cuando abrías el libro, el agujero tenía una función en la narrativa y dices, qué libros más maravillosos, o sea, están súper bien hechos para despertar la curiosidad intelectual de una niñita, que entonces era mi hija, de 3 años, ¿no? Entonces le fascinaban los libros de la colección de Taro Gomi porque estaban perforados, tenían un pequeño agujero, pero cabía un dedo. Y entonces había uno que era grandes escapes, ¿no? Y entonces todos los animales del cuento se escapaban por el agujero, era maravilloso. Y dices, ¿cómo tú puedes, desde un libro que tú escribas, estimular, claro, cada libro tiene su público, ¿no? Estimular esta curiosidad que te da por descubrir el mundo, ¿no? Entonces, una de las cosas que siempre lamentamos quienes enseñamos en niveles superiores es descubrir que esta curiosidad intelectual propia de los niños se ha ido aplanando, así se ha ido aplanando y a veces hasta encementando por sistemas educativos que no le dan el lugar que debiera de tener la curiosidad, ¿no? La curiosidad debiera de tener en nuestros sistemas educativos un gran lugar. Lo tiene Montessori, por ejemplo. Montessori es tan nutritivo estar en un aula de Montessori que es maravilloso, ¿no? La única vez que yo pude entender, así como sentí como me caía un 20, ¿no? Clonk, así, fue en un aula Montessori. O sea, por fin entendí el binomio cuadrado perfecto, ¿no? ¿Por qué? Porque había un rompecabezas de cubo, ¿no? Y entonces, armando el rompecabezas, y la maestra me dijo, es el binomio cuadrado perfecto. Y yo recordaba mis clases de la universidad, y cuando lo armé dije, claro que sí, es el binomio, y ya, pero porque lo estuve manipulando. Entonces, la investigación es eso. La investigación es despertar lo que se ha dormido. Lo que se ha dormido porque te hacían memorizar. Hago la aclaración de que memorizar es una parte importante de la creación del conocimiento, pero no memorizar por memorizar. O sea, ustedes van a decir qué cosa tan increíble, pero yo llegué a ser doctora sin aprenderme la tabla del 7 porque odiaba la memorización, pero en cambio amaba memorizar poemas y yo les puedo decir ahora, por ejemplo, ¿no? O sea, un poema que yo aprendí a los 8 años, ¿no? Esta sal del salero, yo la vi en los salares. Sé que no van a creerme, pero canta. Canta la sal, la piel de los salares. Y tú dices, ¿cómo puedes acordarte de este fragmento de poema, que es de la Oda a la Sal de Pablo Neruda, si ya pasaron, oh dioses, 50 años? Bueno, porque te interesó, porque despertó la curiosidad, tu curiosidad de niña, que aún ahora, cuando ya eres una doctora, sigues oyendo la musicalidad del poema y lo bonito que es referirse a
los depósitos del sal del desierto de Atacama, ¿no? Entonces, eso es, o sea, una de las cosas que también, como va estimulando esta curiosidad intelectual, es la estética del mundo. O sea, la estética del mundo tiene que ver con observarlo muy cuidadosamente, ¿no? Es una de las razones por las que cuando das una clase de arquitectura, por ejemplo, es realmente un error de dimensiones catastróficas, que tú des una clase de arquitectura o de historia del arte con fotografías. Eso no puede ser. O sea, cuando tú das una clase y vas al lugar donde está, eh, así sea algo que no nos gusta tanto, ¿no? Si vas a donde está la cabeza de Juárez, ¿no? No puedes entender el concepto de brutalismo, que así es como se llama, si no estás ahí y ves este tamaño así como descomunal, ¿no? Y así como brutal de la cabeza de Juárez, que hay gente a la que no le gusta, pero nada, ¿no? Y entonces también la enseñanza de la arquitectura pasa por recorrer los espacios, por tener la experiencia arquitectónica del volumen de los edificios. Por eso no se puede enseñar arquitectura sin hacer estos maravillosos recorridos por el centro histórico. Hace poquito si yo tuviera que dar una clase de historia del arte, yo haría un viaje a Zacatecas. Ahí hay el Museo Coronel, un magnífico museo de arte que tiene obras de Dalí, ¿no? Tú puedes dar toda una clase, o sea, durante 3 días en el Museo de Dalí, de Coronel, porque ahí están todas las corrientes pictóricas contemporáneas y también las antiguas. ¿Cómo ven? Entonces, pero eso es, o sea, estar frente a un cuadro de Dalí con toda la paciencia del mundo, es lo que hace, o sea, es una experiencia extraordinaria. ¿Pero por qué es extraordinaria? Porque has alimentado tu, tu mente con, con estas historias de cómo Europa se rompe con la Primera Guerra Mundial. Y se sigue desquebrajando con la Guerra Civil Española. Y como si no fuera suficiente, se vuelve a descomponer con la Segunda Guerra Mundial. Que hay un historiador, ustedes saben, soy historiadora, que dice que no podemos dividir estos periodos como se han dividido, que es una sola guerra que empezó en la Primera Guerra y que acabó con el armisticio del 45, o sea, con un periodo de rearmamiento, o sea, se rearman las naciones, es un periodo no de armisticio, sino de cese el fuego, pero vuelven a pelearse, ¿no? Entonces, no es cualquier curiosidad la que tenemos cuando enfrentamos un proyecto de posgrado. Es una curiosidad que se ha edificado con todas estas, digamos, con todas estas experiencias universales. De ir al cine, yo tenía un maestro maravilloso, Barbachano, era mi maestro de cine, ¿no? Entonces llegabas a la cineteca, te citaban en la cineteca, con su gabardina, ¿no? Así muy propio del señor, y te reconocía, era muy personal. Te decía, Genoveva, ¿vienes a ver algún film? O sea, no te decía película, te decía film. Era así como muy propio, pero yo lo adoré, ya murió.
Yo lo adoré porque tuvo un rasgo muy, muy lindo cuando nos vimos después de los sismos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Pensé en ustedes que viven aquí en la ciudad. O sea, muy lindo. Yo vivía en el Estado de México, pero me pareció como muy lindo que se preocupara por nosotros. Que la primera conversación que tuvieras con él es cómo te había ido en el terremoto. Porque la curiosidad también es emocional. Entonces se burlaban de él mis compañeros. Dicen, es que nosotros queremos ver Blade Runner y él nos manda a ver el acorazado Potensky. ¿No? Entonces, con eso decían que era como muy, muy antiguo su concepto, pero aprendimos muchísimo, yo adoré. Entonces, la curiosidad intelectual, esta curiosidad también tiene que ver con las emociones. Tiene que ver con que estás en una sala de cine y a lo mejor estás viendo Bastardos sin Gloria y dices, sí, la torre, ¿no? O sea, es una ficción, pero te mueve algo como muy interno, ¿no? Muy, muy, muy profundo. O a lo mejor estás viendo, bueno, quién sabe si lo han visto, no me acuerdo cómo se llama esta película neozelandesa, creo que se llama La leyenda de las ballenas. Qué poema de película. Qué linda la actuación de esta niñita que se monta en la ballena y le da en la torre a todo lo que piensa su abuelo, que viene de una cultura ancestral, y cómo le demuestra, ¿no? O sea, cómo derrumba toda la cuestión de género. Es una película que se las recomiendo, ¿no? Entonces, ¿qué persona llega a hacer un posgrado? No llega cualquier persona. No llega un burócrata a hacer un posgrado. Llega una persona que se ha nutrido, pero que ha vivido con el cine, que ama la poesía, que se ha nutrido de las mejores exposiciones, ha ido a los mejores museos que han estado al alcance de su mano. ¿Y qué decir? ¿Y qué decir de esta sensación que es lo que nos llega por el oído? Porque todo aquello que nos llega por el oído nos estimula el cerebro más, vamos a decirlo, reptílico que tenemos, ¿no? Entonces, también la curiosidad intelectual tiene que ver con escuchar la música que nos hace sentir que habitamos este mundo, ¿no? Entonces, así somos los que llegamos a hacer una tesis. Claro, claro que a veces llegas y tienes que enfrentar todo un sistema burocrático, ¿no? Pero, pero enfrentar este sistema burocrático, o a veces no tan burocrático, sino voy a contar otra pequeña historia más adelante. Entonces, ¿qué nos hace sobrevivir cuando nos ponen un mal asesor o cuando nos piden una cantidad de documentos y luego los pierden y no los vuelven a pedir? O sea, ¿qué nos hace sobrevivir a todas esas cosas? La pasión por un tema, ¿no? Y entonces esta pasión que viene justo de yo quiero saber qué pasó con X cosa o sea, tengo una idea. Imagínense ustedes, o sea, yo así como amo a esa investigadora, que ahorita no recuerdo su nombre, tengo su imagen, una investigadora que batallaba por conseguir los recursos, porque tenía un tema tan innovador, o sea, estaba pensando fuera de la caja, ¿no? Entonces, tenía un tema tan innovador que batallaba para conseguir los recursos de ese tema tan innovador. Ese tema tan innovador, hasta que se encontró, y eso también tiene que ver con la suerte que a veces tienes como investigador, hasta que sacando unas fotocopias
se encontró a otro investigador que sí la quiso escuchar. Y entonces, pues él allanó el camino para que ella siguiera estudiando lo que quería estudiar, algo que había llamado su atención. Y fíjense, ¿qué llamó su atención? ¿Qué despertó su curiosidad intelectual? El ARN mensajero, que es la base de las vacunas de Pfizer, AstraZeneca, ¿no? No sé bien si me parece que el Sputnik no, pero la Johnson sí. Entonces, imagínense, si esa mujer hubiera sido derrotada por las burocracias de Estados Unidos, no, bueno, no es un punto y aparte de lo que sucede aquí en CONACYT, pero bueno, si hubiera sido derrotado, o sea, si su curiosidad intelectual, su gran pasión por saber, ¿y qué pasa si hacemos las vacunas de otra manera, buscando el ARN mensajero? Si ese es el que estimula al sistema inmunológico. Si hubiera sido derrotada, si de casualidad nos encontrara con ese otro investigador que dijo, qué cosa tan interesante. O sea, lo que le llamó la atención fue una plática mientras está sacando fotocopias. ¿Y tú qué haces? Yo estudio el ARN mensajero porque se pueden hacer vacunas con eso. ¡Wow! Si notan cómo esta cosa que empieza con una investigadora, pero tiene un campo fértil cuando habla con otro investigador que tiene desarrollada su capacidad intelectual, su curiosidad intelectual. Entonces, estas mujeres maravillosas, ¿no? Porque son 3 mujeres que encabezan así las iniciativas más interesantes de este tipo de vacunas, de manera muy bonita, yo creo que muy bonita. Hay una que se llama Sara, que es así súper introvertida, pero tiene súper desarrollado su capacidad, su curiosidad intelectual. Le hicieron un homenaje muy bonito en Wimbledon. O sea, le invitaron, ¿no?, a la inauguración de Wimbledon. Y en el sonido local dijeron, bueno, y tenemos como invitada a Sara, no me acuerdo el apellido, se llama Sara. Y se para todo el estadio y le da 6 minutos de aplausos. ¿Pero por qué? Porque cuando los chinos comparten ¿cómo se llama? La cadena genética, o sea, el código genético del coronavirus, ella inmediatamente reúne a su equipo. Aquí está lo que compartieron los chinos, ¿no? No sabían todavía. Ella lo dice en una entrevista, era como enero, ¿no? Pero reúne a su equipo y dice, miren, aquí está, vamos a diseñar una vacuna. Imagínense, la vacuna de AstraZeneca empezó respondiendo a una información que te llega y tú aplicas todo tu conocimiento, ¿no? Y bueno, pues bueno, estamos al final de la epidemia, ¿no? Esta mujer así, pero hasta cuando le aplauden está así como ratoncito en Wimbledon. Es una mujer que tenía súper desarrollado, o sea, nada más necesitó un estímulo y diseña con su equipo la vacuna AstraZeneca. Imagínense nada más, ¿no? Antes de que nadie le dijera nada, o sea, ¿por qué? Porque puedo. Porque puedo, tengo el conocimiento y podemos hacerlo. O sea, todavía ni siquiera se detuvo a pensar, porque para todo eso necesita dinero, o sea, hizo el diseño, punto, el diseño en papel, ¿no? Y ella dice en su entrevista, el dinero vendrá después. Fíjense qué cosa tan poderosa tener ese conocimiento y pensar justamente, ¿no? Entonces, tiene que ver con esto, o sea, tiene que ver con que tengas todas las herramientas y eso es muy importante. Un aspecto que nos ayuda a enfrentar, digamos, la frustración durante el proceso de investigación es justamente saber, y eso es algo que les he explicado, aquí está nuestro querido Gerardo, es algo que les explico a todos los tesistas, sobre todo cuando estás en posgrado.
no es nada más hacer una tesis, ¿eh? Es entrar a una comunidad científica. Aquí mis dos doctorantes, por lo que digamos que generan esta conferencia, ojo, van a entrar a una comunidad científica. Y como en los mejores tianguis de Chimalhuacán, esa comunidad científica les va a cobrar el derecho de piso, sí o sí. Y entonces, ¿qué es lo que les, digamos, qué es lo que está atrás de todas las exigencias de todos los doctores que van a ser tu sínodo, que son tu director, y que te dicen no, y que te dicen no, y que te dicen no? Atrás de eso está una evaluación, puede ser una cosa así como tipo de los que, las vacas sagradas de CONACYT, que es no entres porque me quitas mi lugar, ¿no? No, sino, digamos que fuera una cosa como más auténtica, ¿no? No tiene que ver con este ladrillo donde están parados algunos. Cuando tú haces una tesis de doctorado, estás pidiendo tu pase de entrada, tu pase de abordar a la comunidad intelectual a la que vas a pertenecer. Entonces, para llegar, ese es un club muy exclusivo. Tienes que conocer muy bien sus paradigmas. Tienes que conocer muy bien lo que han producido sus gurús o los gurús que ellos respetan, porque ese es tu pase de abordar para dar el primer paso. Después vas a tener, por supuesto, que demostrar que sabes que sabes sus metodologías, que las aplicas bien, que eres riguroso o rigurosa, ¿no? Hasta entonces dicen, bueno, está bien, te voy a leer. O sea, es así como muy especial. Yo fui muy afortunada. Tuve una directora de tesis de doctoral que era muy rigurosa, Yandel Deloy, una inglesa, ¿no? Entonces, cuando me hizo hacer el protocolo de investigación, me lo hizo hacer 6 veces. ¿Por qué? Porque el protocolo es la estructura de la investigación, ¿no? Así pensando un poco en cómo se construyen los edificios ahora, es ese andamiaje que vemos que rodea los edificios mientras están construyéndolos. Son las grúas, son los andamios, eso es el protocolo de investigación. Y entonces, cada vez que me regresaba el protocolo, la doctora Yandel, yo decía, yo pensaba que ya estaba completo. Y entonces lo que decía, bueno, ¿qué más puedo preguntar? ¿Qué más puedo preguntar? Esa era mi salida para hacer el siguiente protocolo. ¿Qué más puedo preguntar? Y entonces llamas a tu curiosidad intelectual para formular más preguntas. Y al hacer más preguntas, vas más profundamente a tu objeto de estudio. Mucho más profundamente, ¿no? Entonces, cuando las cosas no funcionan tan bien, que digamos, que yo a veces por eso critico al Colmex, es cuando entras dentro de un equipo de investigación y que de alguna manera el objeto de estudio te es impuesto. Entonces ahí como que batallas un poco, ¿no? Entonces, porque dices, no es exactamente lo que yo quería ir por acá. O sea, en lo posible tienes que ser libre para decir, este fenómeno es lo que a mí me interesa y me voy a casar con este fenómeno los próximos 6 años. Yo me tardé pero pues por otras razones, me tardé en terminar mi tesis de doctorado 8 años. Bueno, ahí les va otra historia, que es así, de las genohistorias. Un día me hablan de la Universidad Iberoamericana porque había un alumno que estaba haciendo una tesis de periodismo y entonces como el experto en periodismo
en historia del periodismo soy yo, pues me hablaron y puede ser Susi Noel, sí, cómo no, con mucho gusto. Y entonces le digo, mándame el documento y lo leo y ya y seguimos en comunicación, ¿no? Entonces ya mandó el documento, la tesis según ya estaba terminada. Y entonces ya por correo le digo, pues nos vemos en tal café a tal hora el jueves. No, sí, fue por correo, no me acuerdo si fue creo que fue por teléfono. Digo, bueno, tú, ¿en qué trabajas? ¿Trabajas en la mañana o cómo? Sí, fue por teléfono. Y le digo, bueno, entonces nos vemos el jueves, te voy a dar mi feedback, mi retroalimentación. No, nos vemos el jueves a las 8 de la noche en el Café Forest, ¿no? Que está en la Narvarte. Te queda más o menos por donde andas, ¿no? No puedo. ¿Cómo que no puedes? Ahí nos vemos, te voy a dar el feedback. Es que me queda muy lejos. Bueno, perdón, yo escogí algo que nos quedara a los dos, pero cuando tengas mayor disponibilidad de tiempo, me llamas. Y entonces, no, sí voy a estar ahí. Bueno, entonces ya. Cuando llega, o sea, yo ya había leído su documento, era un caos, estaba mal hecho, pero mal hecho desde el principio, ¿no? Yo no daba crédito como dos sinodales de la Ibero le habían dado voto aprobatorio, o sea, su directora y otro. Y dije, está muy mal. Entonces le hice un montón de observaciones y le dije, está muy mal, o sea, no libra lo básico de una investigación que es peras con peras y manzanas con manzanas. O sea, tú mezclas todo, no puede ser, tienes que volver, de una tesis de historia, tienes que volver al archivo. Imagínense, a ver, tráeme ¿cómo hiciste el registro? No, se fue a la cajuela de su camionetota que le regalaba a su mamá y sacó unas cosas, dice, no, pues es que puros papeles así desordenados y horribles. Dije, no puede ser, vas a recibir el grado de maestría, no puede ser. Ordénalo, regresa al archivo, haz buenos registros y cuando tengas todo eso y las observaciones que aquí te puse y le entregué, nos volvemos a ver. Bueno, y hablé al programa, está muy mal este muchacho, no sé qué. Ay, Genoveva, pues gracias, le hice muchas observaciones, ojalá las haga, pero está muy mal. Bueno, silencio sepulcral. 2 años de silencio. 2 años de silencio. Y un día recibo una llamada. Doctora, ¿se acuerda de mí? Soy fulanito de tal. Sí, el de la Guerra Civil Española, ¿no? Sí, ¿cómo estás? Bien, doctora. Quería preguntarle a qué horas va a estar mañana en su currículo. Pues voy a estar durante la mañana, pero es que ya hice las correcciones que usted me dijo. Y oye, pero yo trabajo hasta el Estado de México, ¿no quieres que nos veamos acá por la ciudad, no? No. Yo voy al Estado de México. Y ya, fue hasta allá, hasta el lago de Guadalupe. A la hora que dijo, me estaban llamando, hay una persona que la busca, doctora, sí, adelante, dígale qué pase, ¿no? Ya llegó. Y yo dije, pues, ¿qué pasó con este muchacho? Y digo, adelante, siéntate, ¿cómo has estado? Bueno, doctora, quiero decirle que me dejó en la lona. Que después de sus observaciones y de que nos vimos en el Forest, yo entré en una profunda depresión y yo, Dios santo, no sé qué hice, ¿no? Entré en una depresión porque usted me hizo muy severas observaciones y no sé qué, yo, ¿qué hago? O sea, ¿viene a hacer un atentado o qué, no? Pero quiero decirle que usted tenía razón. Quiero decirle que volví a hacer mis registros, que volví a hacer, que trabajé en todas las observaciones, que fue muy duro para mí, hasta rompí mi relación de pareja y, bueno, había sido un drama en serio,
pero como parte de volver a recuperarme y demás, aquí está la nueva versión de la tesis. Yo no daba crédito, o sea, no daba crédito. Y entonces, cuando usted diga, a la hora que usted diga, y cuando ya tenga nuevas observaciones, estoy a la orden, doctora. Yo estaba de una pieza, ¿no? Y dije, bueno, pues, muchas gracias por venir hasta acá, la voy a leer con todo mi interés. Y ya estaremos comunicando, ¿no? Y ya cuando se fue, marqué a la Ibero y le dije, oye, ¿qué pasó con este muchacho? Mira, acaba de pasar esto y esto y esto, no doy crédito. ¿Y cómo está? Pues no sé, apenas le acabo de revivir. Y dice, haz lo que puedas, Genoveva. Bueno, pues ahora. Leí de nuevo la tesis. No era una gran tesis, pero ya alcanzaba el mínimo para maestría, ¿no? Y sí, le hice algunas observaciones y todo, y ya lo citamos, le dije, mira, tiene nuevas observaciones, ya en esta fase tú aceptas o no las observaciones que yo te haga, las voy a aceptar, doctor. Y entonces ya emití mi voto aprobatorio y todo, ya a una hora, ya fue la hora del examen y todo, y para mi gran sorpresa, defendió la tesis de una manera extraordinaria. Así de una manera extraordinaria que me sorprendió, o sea, no había, muchas de las cosas que estaba diciendo en su defensa no estaban en la tesis. Pero para esto, ¿no? En el intermedio, nada más para que vean qué magnitud de desprestigio tenía él como estudiante. La secretaria del departamento, la secretaria, ya se quejaba de él. O sea, todo el mundo había perdido la esperanza en este muchacho. Todo el mundo. O sea, yo era como la última, ¿no? Hasta la secretaria Laurita, la secretaria del departamento de historia, decía, que regrese el dinero de CONACYT, son nuestros impuestos, la secretaria, ¿no? Porque estaba dentro del padrón de CONACYT. Entonces, cuando yo lo oí defender su tesis, yo decía, este muchacho, ¿por qué no puso todas esas cosas en su tesis? O sea, sabe mucho más de lo que está en su tesis. Ese muchacho, del que todos habían perdido la esperanza, y había pasado hasta lo de Laurita, la secretaria, hubo algo que lo salvó y lo redimió. Amaba su tema. Lo amaba. Entonces esa pasión por el tema lo hizo, o sea, salir de la depresión en la que sin quererlo yo propicié, ¿no? Salir de su separación, todo, o sea, lo que lo sacó fue la pasión por su tema. Entonces, en el momento en que ustedes se sientan, que ya, o sea, que ya no, regresen a ese amor inicial por su objeto de estudio. Regresen, o sea, recuerden por qué se enamoraron del tema y renueven esta curiosidad intelectual que los hizo observar esta pequeña ventana del universo con ese asombro inicial con el que uno va al enamoramiento de las cosas. Entonces, por eso les digo, y por eso les quiero decir, eso me enseñó a ese muchacho. Me enseñó que el mejor motor de una tesis es el amor al tema. O sea, aferrarse. Luego, bueno, como epílogo de la historia. Se acerca a su mamá el día del examen y me dice, yo quiero darle las gracias, doctora, porque usted trajo a mi hijo hasta acá y es el primero de toda la familia que obtiene una maestría. Y yo, madre de Dios, o sea, ¿cómo me hacen eso? O sea, la señora, ¿no? Se acercó y todo él estaba muy contento, exultante, muy bien. Y se lo merecía, pero es así, en el germen de toda la investigación,
está nuestra curiosidad y nuestra gran pasión por descubrir el universo, este fragmento del universo que ha llamado nuestra atención. Y luego está hacer muchas preguntas sobre él. Y cuando ya estén todas contestadas, hacer más preguntas. No sé si sea el momento de abrir el diálogo, mi querido Marco Antonio. Pues muchas gracias, Genoveva, por tu conversación, muy, muy personal, pero además muy orientada a una cuestión que es básica, porque muchos a veces nos detenemos a las cuestiones metodológicas, a las cuestiones formales. Mencionaste el hecho de luchar contra burocracias y todo, pero realmente lo que va a sostener el trabajo de la tesis, el comprometerse con la tesis, definitivamente es el tema, ¿no? Y aparte ir problematizando, enriqueciéndolo en el mismo desarrollo del trabajo de la tesis, ¿no? Aportaste también una idea muy interesante que tiene que ver con la comunidad experta, la comunidad científica. Ya cuando se hace el doctorado, pues uno está entrando a un grupo de una élite académica en la cual pues ya no se pueden salir, ¿no? Los estudiantes de doctorado que están aquí y los que serán pronto también estudiantes de doctorado, pues tienen ese compromiso que aparte de su actividad académica, sacar su doctorado en términos de materias y de su tesis, es que están entrando a ese nuevo sitio, ¿no? Dice Gerardo que se tiene que retirar. Gerardo, muchas gracias por tu participación en esta charla. Y bueno, pues sería eso un poco lo que se recupera. Aparte, pues la cuestión de la importancia de la emoción, del tema de tesis que estás desarrollando, cómo te vinculas con él emocionalmente, ¿no? Entonces, lo más importante, también es relevante que el compromiso que tengas, el compromiso intelectual, pues esté apoyado en esta emoción que te despierta, este afecto que te despierta, trabajar un tema, ¿no? Muy bien, pues no sé si quisieran hacer algún comentario los participantes de esta reunión. Adelante. Yo sí. También pueden preguntarme cuestiones metodológicas, ¿eh? Pero esto estuvo centrado en esto. Soy buena en eso también. Sí, adelante, Salvador, por favor. Bueno, antes que nada, pues buenas tardes, doctora. Muchas gracias por compartirnos su experiencia. Realmente, pues fueron muy variadas, pero pues al menos a nivel personal, pues creo que dice mucho, ¿no? Sobre todo porque, bueno, en mi caso, pues recientemente acabo de ingresar al doctorado, entonces son cuestiones que para mí, pues todavía, pues, puede decirse que estoy todavía hasta explorando. Cursé una maestría recientemente, pero realmente el salto que di de la maestría al doctorado fue muy rápido. Prácticamente ni siquiera me he titulado de la maestría, aunque ya está esperando mi fecha de examen. Pero pues así es como en algunas cuestiones que quizá no he tenido como tan presentes en este momento, precisamente por la velocidad en que han sido los trámites y todo eso. Pero pues bueno, antes que nada, pues le quería agradecer lo de contarnos su experiencia, que sin duda pues sí tiene como un aporte personal pues muy grande. Entonces sobre esa parte pues le agradezco mucho. ¿Tienes alguna pregunta así que te haya surgido ahora? Pues aprovecha. Pues bueno, particularmente con esta modalidad en línea, pues sí, me imagino que ha sido como cuestiones que han implicado otro tipo de desafíos, ¿no? También por la parte de cómo esta transición se ha hecho de la migración de una forma virtual a una presencial. Yo supondría que ha sido pues de alguna manera ventajoso, porque pues por ejemplo en esta experiencia que nos comentaba de que pues tenía que trasladarse del otro lado de la ciudad para poder pues recibir como esta realimentación del proyecto, pues yo podría pensar que de alguna manera podría ser más sencillo, pero pues por lo que entiendo entonces quizá pues no es como un determinante, ¿no? Sin duda sí facilita la comunicación de esta modalidad sincrónica, pero pues con su experiencia podría decir que entonces no es como tal
suficiente para poder decir que darle continuidad a un proyecto o a través de No, sí. plataformas? No, totalmente. O sea, se han enriquecido nuestras sesiones. O sea, yo así digo, yo no quiero volver a las aulas así de plano. Una gran cosa que tenemos los profesores es si puedes hacer empatía con tu grupo, a pesar de que estamos usando esta plataforma tecnológica. Y esto es un poco los recursos que he usado durante esta plática, que es la educación basada en la imaginación, que una de las cosas que te hace esta técnica es hacer muy rápidamente empatía con tu grupo. Entonces, yo creo que hemos ganado, porque en mis grupos por ejemplo, en mi grupo de protocolos de investigación de la UAM, cuando los daba presenciales, había gente que hacía un esfuerzo así, pero tremendo, por llegar desde Texcoco hasta Coajimalpa, imagínense, ¿no? O sea, salía de su hospital a las quién sabe qué horas y 2 horas y media para llegar a la UAM. Y ahora, por ejemplo, tengo en el último grupo de métodos cualitativos, tuve una chica de Sinaloa, un cuate de Baja California, una gente de Puebla, y todos podemos estar trabajando, y estas distintas formaciones hacen que la interacción del grupo sea muy poderosa y muy buena. Entonces, por ejemplo, hemos llegado a un sector que no llegábamos, que era el sector de los maestros que trabajan en secundarias, en preparatorias rurales. Y ahora les estamos ayudando a hacer sus tesis. Entonces, en realidad nosotros hemos ganado entrando a estos medios remotos. Y quisiera decir que la educación se va a hacer más híbrida, ¿no? O sea, si se hace más híbrida y si conservamos todos estos aprendizajes que hemos tenido durante la pandemia, y digo todos, vamos a salir ganando en la educación, ¿no? Y en la investigación también. O sea, me contrataron para hacer un focus group externo, me contrató una compañía que yo creo que trabajan para Netflix. Entonces, a principio de enero, yo organicé una serie de focus groups sobre identidad mexicana, que estuvieron buenísimos, o sea, y los hicimos aquí. O sea, y era gente que estaba, pues, en todo el país, ¿no? Con todas las experiencias, era gente indígena, estos de antropólogos New Age que tienen centros de reflexión en Oaxaca, en Morelos, ¿no? Que estos, los mega holísticos, había gente de esas, había gente que hace mezclas de música en Monterrey, o sea, de Baja California, y realmente no en la primera fase, sino en esta segunda fase, donde ya no nos ha quedado de otra que estar así, que compartir nuestros espacios personales, bueno, tienes una posibilidad que no tendrías. O sea, la verdad que cuando con el doctor Marro y yo, bueno, un equipo muy interesante, fuimos a hacer los focus groups de la discriminación social en México. Bueno, tampoco estuvo tan mal. Viajamos, o sea, viajamos a Chetumal, o sea, yo fui a Zacatecas, la tierra de mis antepasados, y fuimos a todas partes. No estuvo tan mal, pero si lo tuviéramos que hacer ahora, también lo podríamos hacer, y lo podríamos hacer por este medio. Yo creo que ganamos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. No sé, los demás si tengan alguna pregunta o algún comentario de la conferencia de la doctora Genoveva, de esta plática con la doctora Genoveva, adelante, lo pueden utilizar también el chat si quisieran. Muchas gracias, doctor. Bueno, yo soy Cristina García. Actualmente estoy haciendo mi tesis, la licenciatura en psicología por el SUAYED. Yo me encuentro en el puerto de Acapulco.
Y la verdad me agrada mucho escuchar este tipo de charlas porque realmente para nosotros que por primera vez en la vida estamos haciendo una tesis, de repente cuando te regresa la primera retroalimentación, tu director de tesis, pues sí, como dijo el ejemplo que usted nos compartió, pues te apabulla, ¿no? Todos los comentarios, todo lo que está mal. Pero yo creo que una parte importante sí es la motivación y estuve viendo apenas unos videos sobre terapias contextuales que sí tiene que ver mucho lo que nosotros hacemos con lo que nos motiva. Si algo nos motiva, vamos a regresar. Utilizó usted una palabra, era rebotar. Entonces, me fui al concepto de resiliencia y cómo esta palabra que viene desde el origen griego etimológicamente, que es rebotar, volver a regresar, yo creo que es una característica que todos debemos de fomentar, de promover, de crear para que de alguna forma esos metas, esos objetivos que tenemos, pues logremos llegar a ellos, ¿no? Me gustó mucho su charla. Yo lo que le añadiría nada más es que pues a veces la motivación no es suficiente y me pasa mucho porque yo practico mucho ejercicio en gimnasio, que muchas veces pues no tienes ganas de ir, ¿verdad? Entonces, pues la disciplina por ahí también es muy importante, ¿no? Muchas gracias, doctora. Ese sería mi comentario. Sí, usaste una palabra que para mí es básica, que es la resiliencia. Sí, bueno, creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Que es enfrentar los problemas y en el proceso mejorar, ¿no? Volverte una mejor persona. O sea, adquirir habilidades y nunca como esta pandemia nos los ha enseñado, ¿no? O sea, ser resiliente. Yo digo que con el tiempo vamos a mirar hacia atrás, ¿no? Por supuesto con dolor, pero pero también somos generaciones que en términos de solución de los problemas vamos a estar, pero súper hachas. O sea, si la libraste, si la libraron en tu familia, si hiciste cosas para sobrevivir, eso, o sea, ¿qué puede ser más grande que esto? ¿No? O sea, y eso es lo que has aprendido. ¿Tú das el turno de la voz, Marco? Sí, mira, hay un comentario de la profesora Maite Ortiz Romero. Dice, gracias, doctora, eso hace mucha falta en los posgrados, que tanta exigencia académica. Se deshumaniza al estudiante y llega a un punto en donde necesitas parar y volver a encontrar esa pasión. Me ha devuelto la esperanza en concluir mi tesis doctoral. Gracias. Pues muchas gracias, Maite, por tu comentario. Pidió la palabra Regina Ortega y después Ismael. Adelante, por favor. Hola, buenos días a todos, profesor Marco, doctora Genoveva. Es un gusto poder escucharla. Bueno, al menos yo igual estoy en 9º semestre, igual iniciando con la tesis y de verdad es un gran aliento para nosotros tomar en cuenta todos esos aspectos que son muy importantes, la motivación, recursos, tiempo, incluso lo emocional que es para nosotros las mujeres que somos más sensibles, más chilloncitas, pues, es muy un factor muy importante porque a veces no se tiene el apoyo, por ejemplo, estamos en problemas con parejas, batallar con los hijos, el trabajo es muy ese factor es muy importante, ¿no? Aprender a solucionar ese tipo de situaciones. Muy interesante sus temas. La verdad, pues yo estoy iniciando, todavía no he tenido correcciones con mi maestro, porque estoy iniciando apenas, pero pues tomar en cuenta, ¿no? El caso de la persona que usted llevó, que no me debo asustar o nunca echarle ganas, ¿no? Investigar, y si no, pues ya, ay, a ver cómo le hacemos, recurrimos a ustedes. Sí, es muy, muy importante. Muchos se quedan, ¿no? En el inicio, en el comienzo, en el intento, y a veces tardan, ¿qué? 3 años o más intentando hacer una tesis. Entonces, imagínense llegar
postdoctorado o al doctorado, sí es un aliento, un tema muy importante que debemos tomar en cuenta, ¿no? Para seguirnos preparando. La verdad, la investigación es muy, muy bonita, genera mucho conocimiento, ¿no? Y yo la pregunta que quiero hacerle es, ¿usted cree que en una red disciplinar social se pueda construir conocimiento a través de la interacción maestro-alumno, alumno-maestro? Sí, totalmente. O sea, de hecho, eh, eso es, además está en la base de la didáctica. Yo cuando iba en la universidad tomé la preespecialidad de investigación y docencia y me acuerdo mucho de mi maestro de Sergio Montes que decía que que el aprendizaje pasa por que el alumno haga algo y ese algo no es escuchar. Así se resumía todo su conocimiento, ¿no? Que dibuje, que haga un resumen, que discuta, ¿no? Entonces la interacción con los alumnos y con los alumnos en red. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que que no estamos presentes como docentes, y esto es otra parte de otra técnica que ahorita estoy usando con un grupo muy interesante de alumnos. Cuando nosotros dejamos como docentes, y aquí me pongo no tanto como investigadora, sino como docente, cuando nosotros dejamos una tarea en equipos, es incorrecto dejar una tarea en equipos si tú como docente no vas a estar presente cuando discutan. O sea, tú tienes que verlos. Yo voy a dividir mis sesiones con este grupo que tengo, se les voy a dar media hora a cada equipo para estar viendo cómo discuten, cómo interactúan entre ellos, quiénes son los flojos, y que un coordinador los haga hablar, ¿no? Entonces, porque si tú la dejas, digamos, como a que la hagan ellos por sus propios medios y no ves la discusión, pues no ves lo que se está construyendo, que a lo mejor es una copia. No se está construyendo nada. Es un plagio lo que están haciendo, porque no discuten, porque no hacen nada, sino seleccionar, copiar y pegar. Eso es lo que están haciendo. No. Entonces la interacción tiene que estar contigo presente. O sea, ese sería como mi comentario, ¿no? En términos de, creo que se construye conocimiento con la interacción, sí, por supuesto. Es la mejor manera, en mi opinión, de construir conocimiento. Si tú combinas la investigación con la interacción en un trabajo de equipo, pero como profesor tienes que estar cuando discutan. O sea, no los puedes, ¿por qué? Porque se han ido formando así muchos hábitos, malos hábitos, y entonces el trabajo de equipo, y ahí ya están memes, ¿no? De cómo es el trabajo de equipo. Entonces, no es trabajo de equipo, es trabajo colaborativo, pero es un trabajo colaborativo supervisado, Virginia. ¿Cómo ves? Ok. Sí, yo pienso que desde la empatía que muestra el profesor con sus alumnos, eso da pie a que el alumno tenga iniciativa, por ejemplo, hacer preguntas, ¿no? Sí. Hacer preguntas, tanto el maestro pregunta como el alumno escucha y el alumno escucha también y pregunta al tutor. Es cuando se construyen los conocimientos, ¿no? Así mismo, ¿no? Entonces, sí, así, tengo un pequeño grupo de Facebook que se llama Tesistas Desesperados, dense de alta, ahí compartimos muchos recursos, ¿no? Muy bien, pero sí sería así, ¿eh? O sea, tiene que ser una interacción directa. O sea, cuesta mucho trabajo organizar un curso de esa manera, y más ahora, ¿no? Pero vale mucho la pena la profundidad de cuando las interacciones son realmente sustanciales. Ajá. Crean mucha, el alumno toma para sí mucho del conocimiento que a lo mejor en otras cosas no haría, ¿no? Sí. Y la empatía tiene que ver con algo muy sencillo, ¿no? Con que quieras mucho a tus alumnos, ¿no? O sea, el cariño se siente, no importa que estemos aquí, no importa que sea virtual. Muy bien. Creo que había otra pregunta. Gracias, Regina.
Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra Ismael. Adelante, Ismael, por favor. Claro, muchas gracias. Bueno, yo quisiera hacer un comentario y después una pregunta. Como seguramente todos sabemos o todos conocemos a alguien, ¿no? Muchos, al menos en mi experiencia, muchos compañeros le huyen a la tesis, le huyen a hacer un trabajo de tesis, ¿no? Bueno, aquí en el doctorado evidentemente pues no es como que podamos huir. No hay para dónde hacerse. ¿Para dónde, no? Pero sí, a lo que yo puedo ver, y no solamente, bueno, yo que soy de la carrera de psicología, pero no solamente en psicología, también habiendo de otras carreras como derecho, como administración, etcétera, etcétera. Y pues le huyen mucho, ¿no? Esta cuestión de pues hacer una tesis, hacer un trabajo, etcétera. Ahora quisiera hacer ya la pregunta. ¿Usted cuál cree que son los motivos, tanto personales, afectivos, académicos, que orillan a los estudiantes a evitar, ¿no? Que decir, no, yo no quiero tesis, yo mejor me titulo por, no sé, por diplomado o por área de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Y cómo podríamos motivarlos para que pues lleven a cabo un trabajo de tesis, ¿no? Obviamente, pues sabemos que no es obligado, pero como estaban mencionando hace un momento, ¿no? Hacer un trabajo de tesis, la verdad es que te nutre mucho y te ayuda en muchos sentidos, ¿no? La verdad, si tú ves tan solo si ves tu redacción del principio al final de la tesis, pues te das cuenta que hay un cambio muy, muy grande, ¿no? Entonces, pues en ese sentido va mi pregunta. Sí, muy bien. Es una pregunta muy interesante que es pregunta, ¿por qué el fracaso? O sea, ¿por qué? Es decir, ¿por qué renunciamos a nuestra curiosidad intelectual? ¿Por qué decimos, no, hombre, yo me tomo el diplomado que ya hasta es un negocio, ¿no? En Acatlán puedes, te tomas un diplomado, te ocupas todos los sábados de 6 meses y ya te tienes la tesis de licenciatura, ¿no? Para posgrados no se puede, no hay para dónde hacerse, ¿no? Mira, hay dos razones por las que, bueno, hay una tercera, pero nunca, no sé, no la apunté y entonces no sé. Me la platicó una ñora, o sea, una ñora fifí, una señora fifí, era de Interlomas, entonces hacían servicio social en un Montessori para niños de escasos recursos que está por ahí, por Palo Alto. Ahí la conocí. Y sus hijos estudiaban en Boston y tenían esta cosa, pero nada pude retener en la memoria 2. ¿Por qué? ¿Por qué fracasó un alumno? Una cosa es por acumulación de conceptos oscuros. Entonces, cuando, digamos, un alumno se enfrenta, por ejemplo, en un texto a una lectura y sale un concepto que no conoce y no lo busca, ¿no? Que es nuestra reacción normal, no buscar, entonces tú vas leyendo y entonces en una página hay un concepto oscuro. En la página 3 hay 2 conceptos oscuros. En la página 5 hay otros 2 conceptos oscuros. Y entonces cuando acabas la lectura, que es de 15 cuartillas, resulta que has acumulado 15 conceptos oscuros, o que el alumno ha acumulado 15 conceptos oscuros, entonces su entendimiento baja, ¿no? Ahora, imagina ese mismo alumno, ¿no? Que le ha sucedido eso de acumulación de conceptos oscuros durante todo un curso y multiplícalo por sus 6 materias. O sea, ese alumno ha llegado al final de su licenciatura y, digamos, y es a lo mejor el mayor obstáculo, con una acumulación de conceptos oscuros, ¿no? Entonces, cuando tú llegas con niños, por ejemplo, y que son de primaria y que no pueden multiplicar y no pueden multiplicar, pues te vas atrás, no pueden sumar. No han entendido el concepto de número. O sea, no el signo, el concepto de número. Usted tiene que ir hasta atrás para enseñarles primero a sumar y enseñarles que la multiplicación son varias sumas, ¿no? Y hasta que no entienden el concepto de número, pues no pueden avanzar. Entonces yo creo que una de las cosas por las que los muchachos no quieren hacer tesis en la licenciatura y que optan por estas otras opciones
es justamente una de las razones puede ser acumulación de conceptos oscuros. Y lo otro hacía referencia a este fastidio, ¿no? Este fastidio que te da, que te exigen tanto. Eso se llama gradiente saltado. Entonces, lo voy a explicar de esta manera. Digamos, cuando el niño está en preescolar, tú le puedes enseñar a levantar su plato y llevarlo a la tarja de la cocina donde se lava todos los días. Eso puede hacer un niño de 3 años. Es decir, ya acabo de desayunar, cada quien, empezando por papá, mamá, todo el mundo toma su plato y lo lleva a la tarja. No le estás pidiendo que lo lave, sino que haga eso, que levante su lugar y que guarde su mantelito. Eso lo puede hacer a los 3 años, ¿no? Tú a un niño, digamos, de 6 años, le puedes pedir que se bañe y que se vista, pero porque ya se lo has enseñado. Entonces su paquete, digamos, va en el paquete número 6, ¿no? Cuando yo soy investigadora, soy muy observadora. Entonces, tú te puedes parar enfrente de una escuela primaria y desde, digamos, de ver la llegada de los estudiantes. Y tú te vas a dar cuenta qué estudiantes, y no tienes que interactuar, nada más observar, van a tener problemas problemas en la escuela, ¿no? De varios tipos. Llegan las mamás y van cargando las 3 mochilas de sus hijos más las loncheras. Ellas las van cargando. Cuando un niño de 7, de 8, de 10 años es perfectamente capaz de cargar su mochila y su lonchera y entrar a la escuela, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa si a esos niños, a los que la mamá así, le da COVID a la mamá? Por suerte es joven, por suerte está vacunada, por suerte, o sea, no se va a morir. Pero de repente esos niños, al que todos se lo solucionaban, tienen que enfrentar la vida directamente, ¿no? Entonces, les faltó desarrollar el paquete 13, 14 y 15, digamos, ¿no? Entonces, claro, entras en shock. Eso es lo que le pasa a muchos tesistas. O sea, traen, digamos, como que no han hecho bien su proceso de educación y entonces, pues, traen mala ortografía, ¿no? O sea, traen toda esta parte que es de los paquetes que no cargaron, las mochilas que no cargaron, y entonces llegan a la maestría y de repente la exigencia, porque pues les piden el paquete 25, y el paquete 25 se lo está pidiendo el director de programa, y no hay para dónde hacerse. Entonces tiene que ver con todo, o puede ser acumulación de conceptos oscuros, no pueden, o por gradiente saltado, no pueden, ¿no? Y lo otro que es muy fuerte es que el problema sea de tipo emocional, ¿no? Entonces eso sí no sabría cómo solucionarlo, pero entonces sí necesitaríamos como mejorar integralmente nuestro sistema educativo para que el alumno aprendiera a investigar pues desde cosas muy chiquitas. Les puedo contar una anécdota y con esto cierro mi comentario. Mis alumnos me decían, oiga, maestra, ¿y a su hija? O sea, mi hija ahora tiene 26 años, pero cuando esto sucedía tendría como 8, ¿no? Entonces, y a su hija le pone sus mini ABPs, o sea, son escenarios de aprendizaje basado en problemas, porque yo con ellos usaba esa técnica. Y a su hija le pone sus mini ABPs, y yo me reía, ¿no? Pues no exactamente, pero por ejemplo, ¿no? Le dejaban una investigación sobre las luciérnagas. Dije, perfecto, súbete al carro. Y nos íbamos hasta la Ibero, que tiene una magnífica
biblioteca preuniversitaria, y la presentaba con la bibliotecaria, y entonces le decía, mira, mijita, te presento a la bibliotecaria, ella sabe lo que hay en todos estos libros de esta biblioteca, te voy a dejar un rato con ella, y vengo en un rato, yo me voy a ir a leer. Y entonces ella era la encargada de solucionar su problema, no solo problema, su investigación. Entonces ya le explicaba a la bibliotecaria, tengo que conseguir información sobre las luciérnagas porque voy a hacer una maqueta, no sé qué, no sé qué. Y entonces como a la hora ya regresaba, ya junto con la bibliotecaria, ya había consultado enciclopedias maravillosas, no sé qué, y ya traía las fotocopias. Y ya, entonces yo le agradecía muchísimo a la bibliotecaria. La bibliotecaria me amaba. Yo era como el modelo de mamá, pero es eso, tienes que fomentar su curiosidad intelectual desde que son chiquitos y no hacerles la tarea, o sea, que ellos la hagan, que ellas la hagan. Bueno, quiero decirles que ahora mi hija es una muy eficiente ingeniera en biotecnología, ¿no? Pero pues no les hacía el ABP, pero nunca al estudiante tienes que matarle su curiosidad intelectual. Eso sería, y sería una cuestión estructural, Ismael, esa es la cosa, pero sí podemos hacer cosas desde nuestra posición de profesores, ¿no? Ok, muchas gracias, doctora. Muy bien, muchas gracias. Pues ya estamos terminando. Solamente leeré 2 comentarios y una pregunta que se queda pendiente aquí en el chat. Dice Susana, yo creo que renunciamos porque procrastinamos y detrás de eso hay miedo y no creer en sí mismo. Cristina García dice, sí, porque la duda de uno puede ser las dudas de otros. La interacción es muy importante. Yo les recomiendo seguir la página de Facebook Tesistas Desesperados de la doctora Genoveva Flores. Y finalmente, Lindsay Carrillo dice, buenas tardes, doctores y compañeros presentes. Mi duda es cómo encontrar, desarrollar y hacer notar la voz propia como investigador curioso, original y creativo en los productos académicos. Fíjense que yo creo que también esto pasa por el lenguaje. Yo creo que tenemos que ponerles, vamos a decirlo así, títulos más sexys a nuestros artículos, ¿no? O sea, para que todo el mundo pase, ¿no? Para que todo el mundo, sexys pero descriptivos del tema, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que vender mejor nuestras producciones. Que pasa por el lenguaje. O sea, ustedes deténganse en el título y no lo hagan aburrido, no lo hagan aburrido, enganchen con el título. Porque pues mucho del reconocimiento que tiene un investigador es por las cosas que ha escrito y porque otros lo lean. Entonces, si tú te encuentras un título aburrido, como cuando estás leyendo en Facebook o las noticias, pues pasas de largo. O sea, ese sería un tip. Muy bien, muchas gracias, doctora. Se va a oír como que hay un bombardeo, pero son los cohetes de la feria. Ah, ok, sí se oye, pero bueno. No están bombardeando portales. Bueno, pues les agradezco mucho, te agradezco mucho, Genoveva, tu participación y habernos compartido tus experiencias. Creo que ha sido también muy motivante para los compañeras y compañeros que están haciendo sus tesis, que por lo que veo son todas. Y bueno, pues muchas gracias. Esta plática va a estar grabada, siendo grabada, la voy a compartir en las redes sociales. Sí, muchas gracias por la invitación y estoy a sus órdenes. Muy bien, pues muchas gracias y buenas tardes a todos y a todas. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, Genoveva. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta Gracias. luego. Gracias. Hasta luego.